Y lo que vamos a estudiar hoy es el matrimonio bíblico según Jesucristo, según lo que dijo Jesús. No le vamos a dar mucha vuelta, no le vamos a estar buscando, como decimos aquí, tres pies al gato. Vamos a buscar lo que dice Jesús y a trabajar con eso. Somos la iglesia de Cristo y nuestro mensaje, nuestro estudio, nuestra enseñanza, nuestra vida debe ser basado en el evangelio traído por nuestro Señor Jesucristo y comunicado por él, el Espíritu Santo, a los apóstoles. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, el matrimonio tiene un fundamento bíblico, desde luego, y fue instituido por Dios en el huerto del Edén, allá hace muchos años, algunos 6,000 años. Lo podemos leer en Génesis 2:24, que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Ese es el fundamento bíblico, y el matrimonio es la primera institución que funda Dios como tal. Más adelante, unos 4,000 años después, nuestro Señor Jesucristo confirma este diseño matrimonial. No le cambia nada, simplemente lo confirma. En Mateo 19:4-6 leemos las palabras de Jesús, donde dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo reafirma, confirma lo que se dijo en el jardín del Edén, y para la clarificación y el mejor entendimiento de estos hombres a los que está hablando, que a veces eran duros de cerviz, dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es una oración muy clara, poderosa, y no se trata nada más de que lo separe el hombre como un abogado, sino el hombre con sus leyes que inventa, que son leyes del hombre, o el hombre como un invasor de una pareja, o la mujer como una invasora de una pareja, o el hombre como una persona que rechaza a su mujer con la que hizo un pacto, o la mujer como que rechaza a un hombre con el que hizo un pacto. Eso no se puede deshacer, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que confirma nuestro Señor Jesucristo del matrimonio. El matrimonio tiene una representación teológica muy importante. Es por eso que Dios forma el matrimonio como su primera institución, porque más allá de la importancia de la reproducción, de la ayuda idónea, de la cabeza de familia, de vivir con un hombre o con una mujer, a través del matrimonio entendemos de muchas maneras la relación de nosotros con Dios y de Cristo con la iglesia. Podemos leer en Efesios 5:22-33: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deberán someterse a sus esposos en todo. Fíjense cómo usa el ejemplo del matrimonio. ¿Y qué mejor ejemplo puede usar? Porque el matrimonio es algo que se vive todos los días. No les está poniendo un ejemplo de algo que es extraño. Les pone un ejemplo de algo que se vive a diario, que lo vives en el interior de tu casa, de tu hogar. Es por eso que el matrimonio es tan importante, porque hay una representación teológica de esa relación Dios-hombre. Más adelante, en el verso 25, leemos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo en la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.
Fíjense, aquí en Efesios 5:22 al 33, cuando vemos aquí el fundamento, el principio del matrimonio, cuando Dios lo establece en Génesis 2:24, ahí no hay una iglesia todavía. El plan existe, pero no hay una iglesia. Es Génesis, ¿verdad? Después, cuando el Señor Jesucristo confirma ese diseño matrimonial en Mateo 19:4-6, aún la iglesia de Cristo no se ha establecido. Sabemos que eso surge en Pentecostés, pero fíjense cómo aquí en Efesios 5:22-33, este mensaje ya es para cristianos. La iglesia está establecida y está poniendo ese ejemplo claro de cómo a través del matrimonio podemos entender la relación de Cristo con su iglesia y con nosotros. Esto, hermanos, lleva al matrimonio a un nivel más allá de una unión entre dos individuos. Esto lo lleva a un nivel de enseñanza divina, de entendimiento para que nosotros podamos aprender viviendo cada día. Esa es la perfección de Dios, que pone escenarios de aprendizaje que nadie más puede hacer. El matrimonio también tiene un propósito divino. Dios no hace nada pues al azar, a ver, voy a hacer esto, a ver qué surge. No, Dios hace todo con propósito. Y aquí vamos a revisar algunos propósitos de Dios para el matrimonio. Fíjense, el primer propósito es la unidad. Ser una sola carne implica comunión divina. Y lo vemos ahí otra vez en Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es divino. ¿Cómo va a ser posible que un hombre y una mujer sean una sola carne? Pues sí sucede en un nivel espiritual. Y fíjense, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros somos añadidos a la iglesia, nos volvemos parte de nuestro Señor Jesucristo en ese cuerpo que es la iglesia. Y por eso podemos ser salvos, porque individualmente no podemos, pero a través de Cristo sí podemos. Esa unidad que nosotros llevamos a cabo a través de ser añadidos a la iglesia y volvernos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, es similar a esta unidad de que el hombre y la mujer se hacen una sola carne. Nos enseña, tiene un propósito divino de entender la unidad. Eso es algo hermoso también. Otro propósito divino del matrimonio es reflejar el reflejo del amor divino. El matrimonio refleja la fidelidad de Dios. En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos da un parámetro de conducta, nos enseña que la fidelidad es importante. Es por eso que no puede haber divorcio, no podemos divorciarnos de Dios, no podemos divorciarnos de Cristo y no podemos engañarlo, no debemos ser traidores al pacto. Y ahí está, en esa unidad que tenemos nosotros con nuestras mujeres, ese es un reflejo de la unidad que tenemos con Cristo. Por eso es un pacto tan importante y con características tan específicas. Refleja el amor y la fidelidad. La fidelidad es el común denominador que podemos encontrar en la Biblia que Dios siempre ha buscado, esa fidelidad. Otro propósito divino es el crecimiento espiritual. El matrimonio es una escuela de virtud, perdón y entrega. A través de las escrituras siempre vemos que el Señor está dándonos oportunidad e invitándonos a crecer día a día, a renovarnos día a día. Esa es la invitación de las escrituras, a ser mejores, a aspirar a ser como Jesús, a imitar a Pablo e imitar a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Y en el matrimonio aprendemos todos los días y tenemos oportunidades de aprender a ser virtuosos, mujer virtuosa, hombre virtuoso. Tenemos oportunidad de aprender a perdonar a la persona con la que vivimos, con la que somos vulnerables, a la persona con la que convivimos tanto tiempo. Y aprendemos también la entrega, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, dar la vida por ella, dar todo el cuidado. Y asimismo la esposa se entrega siendo respetuosa de su marido. Ese propósito divino de crecimiento se obtiene a través del matrimonio también. De verdad, podemos crecer tanto a través del matrimonio. Ese es otro propósito. Y un propósito más es el testimonio social. Como nuestro hermano decía, la familia es el fundamento
individuales que dice, pues cada quien adore y cada quien lea la Biblia, un grupo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Somos comunidades de cristianos, organizaciones locales, seguimos la palabra del Señor y la sociedad funge de esa misma manera. Pero sin matrimonio nada de esto pasaría. Entonces, es un testimonio de que el Señor quiere que haya esa sociedad para crecer como comunidades, como grupos. Y podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 14:1, el consejo de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Una mujer sabia en un matrimonio es importante que edifique su casa, porque esa casa es parte de una comunidad, de una sociedad, de un país, de un reino. Esa casa es parte de una congregación local, de la iglesia local y desde luego de la iglesia universal. El matrimonio es un testimonio más sobre que Dios quiere que vivamos como un rebaño, donde el pastor perfecto es Jesús. Ahora, el matrimonio es un pacto permanente. Pacto, un acuerdo legal ante Dios permanente. Lo vemos ahí en Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No se puede separar por el hombre. Es un pacto permanente, lo que vemos ahí en Romanos 7:2. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. La única manera de culminar con ese pacto es con la muerte de uno de los cónyuges. Los pactos tienen caducidad, hay principio, hay un fin. El viejo pacto tuvo una caducidad, inicia el nuevo pacto, que es perfecto, que es mejor. Hubo una caducidad en ese antiguo pacto. El matrimonio, la única manera que caduque es con la muerte de uno de los cónyuges. Ahora, fíjense, en Efesios 5:31-32, vamos a leer otra vez este verso, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá. Fíjense, esa parte de se unirá, la palabra que se usa en griego es coletesetai, que viene del verbo colao, que significa pegar, adherir, unirse fuertemente. Entonces, ese pacto es indisoluble, está unido, está pegado, adherido. En ese contexto bíblico sugiere que es una unión íntima, poderosa, casi como dos elementos fusionados en una sola sustancia. Entonces, no hay manera de romperlo por acciones del hombre. Dios aborrece el divorcio. El divorcio en las sociedades dicen que es la manera de romper ese pacto y muchos pueden ir a la Biblia cuando en el Antiguo Testamento que decían que el marido repudiaba a la mujer, pero Dios aborrece el divorcio. Ayer en Malaquías 2:16 vemos sus palabras. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia su ropa, dice el Señor Todopoderoso. Por eso cuídense de su espíritu y no sean traicioneros. Fíjense, cuando vemos esta porción donde dice, y al que cubre de violencia en su ropa, dice, yo aborrezco al divorcio y al que cubre de violencia su ropa. ¿Qué quiere decir cubrir de violencia su ropa? Miren, en estos tiempos, cuando los hombres iban a orar, se cubrían su ropa con un manto, ¿sí? Esa era la tradición que usaban para orar, cubre tu ropa con un manto. Lo que dice aquí el Señor es que el que se divorcia se cubre con violencia, porque el divorcio es violencia, es violentar un pacto, es una ruptura, es una destrucción de un pacto. Por eso está hablando de violencia y ahí está dando la advertencia. Por eso cuídense en su espíritu y no sean traicioneros, porque el que llega al divorcio es traicionero. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice Malaquías esto? ¿Por qué el Señor lo manda a decir? Porque en estos tiempos los hombres de Israel estaban repudiando a sus esposas como si se estuvieran comprando una paleta en la esquina. ¿Y para qué? Porque les gustaban otras mujeres de otros pueblos y repudiaban a una y se casaban con otra y abusaban de la ley y repudiaban por nada. Y el Señor le dice a Malaquías, ve y diles que yo aborrezco el divorcio, es violento, violenta y que son traicioneros.
Imagínense el dolor que podemos ver en este versículo, el dolor divino del Señor con respecto al divorcio, a la traición de un pacto hecho entre Dios, un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué pasa con esta parte del término disolución? Mateo 19:9, ahí vemos a Jesús hablando, a Cristo, al dueño, poseedor de nuestra iglesia, de Cristo, que compró esta iglesia. Él dice, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. Este versículo muestra que Jesús le da una ventana al divorcio únicamente en caso de infidelidad sexual. Únicamente. Porque entonces el pacto entre dos fue adulterado. ¿Qué quiere decir adulterado? Se le agregó una cosa que no debería ir ahí. Por ejemplo, la leche. La leche vas a una granja, la compras, es leche pura, y cuando le echan agua para que rinda más y sacarle más dinero, ya esa leche está adulterada. Se le agregó algo que no correspondía, de otra naturaleza. Se llama adulterio porque a un pacto entre dos se le agrega una tercera sustancia, que es una tercera persona. Hay un adulterio, entonces de ese pacto no sirve. No es el pacto puro entre Dios, un hombre y una mujer, y es la única opción que tiene el hombre, la mujer, para un divorcio. Pero es importante entender muy bien este versículo de Mateo 19:9. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La cláusula, excepto en caso de infidelidad conyugal, indica que el divorcio es permitido en esta situación y por extensión el nuevo matrimonio también lo será para la parte no culpable, para la víctima, porque se ha roto el pacto, pero la víctima no lo rompió el engañador, el traidor. Cuando hay infidelidad, la víctima de la traición puede casarse nuevamente, ya que no es culpable de romper el pacto, es liberado de su compromiso. Pero el traidor no obtiene liberación. ¿Por qué no obtiene liberación? Porque la única manera de liberarte de esto es que tú hayas sufrido adulterio, que seas víctima de adulterio. Y obviamente el traidor no fue víctima de adulterio, fue propiciador de adulterio. Él creó ese adulterio. Ahí nada más hay una víctima y por eso puede restablecer un matrimonio. El otro no fue víctima y puede decir, bueno, es que mi matrimonio quedó roto por adulterio. Sí, pero no fuiste víctima de adulterio, sino propiciador de adulterio. Y eso cambia todo. Se ha llegado hasta usar mal uso de escrituras para tratar de encontrar salidas convenientes. Usan mal, por ejemplo, ese versículo tan hermoso de Génesis 2:18, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces hay algunos que se han divorciado y que son los traidores y dicen, bueno, yo traicioné, me divorciaron, pero ahora necesito una mujer o necesito un hombre. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, así que yo voy a seguir la escritura y no es bueno que esté solo, me voy a buscar compañía. Esa es una manipulación terrorífica de la escritura. Este versículo no es una licencia universal para casarse en cualquier circunstancia, sino una declaración del diseño original de Dios para el matrimonio. Solamente es eso, Dios está declarando su diseño original para el matrimonio y la razón por la que va a crear una mujer. Usarlo para justificar el nuevo matrimonio de un adúltero, entonces ignora el contexto moral y espiritual del pacto matrimonial. ¿Sí? El principio de compañía, que es de lo que se trata este versículo, no anula la santidad del pacto ni las consecuencias del pecado. Y fíjense, esta frase aplica solo y exclusivamente para un varón, porque está hablando, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía. Está hablando de Adán. Entonces, ¿qué pasaría con la mujer? ¿Qué dirá la mujer si la mujer fue la traidora? Bueno, pues ahí está Génesis 2:18, dicen que no es bueno que el hombre esté solo. A ver, tranquila, aquí habla del hombre, o sea, los hombres, aunque ya seamos traidores, sí nos podemos buscar otra, porque no es bueno que el hombre esté solo, pero no hay nada que diga que no es bueno que la mujer esté sola, porque este versículo aplica al hombre nada más.
Eso es totalmente ilógico. Dios no iba a dar una puerta para el hombre y no para la mujer. Primero que nada, este versículo nada tiene que ver con el permiso de segundas nupcias. Y una de las razones claras es que es un versículo directamente hecho y apuntando al varón. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos manipuladores de las escrituras. El pacto matrimonial, amados hermanos, es sagrado. En Mateo 19:9 leemos, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Son palabras claras, no hay mucha vuelta, son palabras del Señor Jesucristo. En Hebreos 13:4 leemos, el matrimonio debe ser honrado por todos y el hecho conyugal, el hecho de un hombre y una mujer que se unen en pacto, debe ser mantenido puro, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Hebreos 13:4. El adúltero rompió el pacto y según Jesús no tiene derecho a un nuevo matrimonio, ya que el infiel no ha sido víctima de infidelidad. Es lo que les decía hace un momento. La oportunidad de un nuevo matrimonio es solo para la víctima. El nuevo matrimonio del culpable es considerado adulterio si no hay arrepentimiento ni restauración. El hombre adúltero sí se puede arrepentir, puede ser perdonado, porque es una de las hermosas características de nuestro Dios, que perdona, pero tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento real, un cambio de conducta, llevar una vida santa, como todos la tenemos que llevar, pero el permiso de volverse a casar, el derecho de volverse a casar, no es reintegrado con el arrepentimiento. Es así de simple. El arrepentimiento no borra las consecuencias. Aunque Dios perdona al arrepentido, el perdón no implica la restauración automática de privilegios. Vemos muchos ejemplos en la vida de seres de la Biblia, de seres que se arrepienten profundamente, como David. Está arrepentido de sus pecados. Sin embargo, las acciones que sus pecados generaron lo siguen, las consecuencias lo persiguen. El adulto puede ser perdonado, pero debe aceptar las consecuencias de sus acciones y permanecer soltero, o si se puede buscar reconciliación si es posible. Ha habido casos en que hay reconciliación y si es una reconciliación honesta, eso está muy bien, eso es lo ideal. El nuevo matrimonio del culpable siempre será considerado adúltero, él y la otra persona. Si el adúltero se casa con otra persona, ese matrimonio es adúltero mientras vive el cónyuge original, y eso demuestra que la escritura no autoriza al culpable a rehacer su vida amorosa como si nada hubiera pasado. Lo que debemos de hacer es seguir los consejos de Dios para mantener un buen matrimonio, no llegar al divorcio y no estar buscando, y si me divorcio, ¿cómo le puedo hacer para volver a casarme? ¿Y qué pasará? Lo que debemos de hacer es honrar el pacto, amar a la persona con la que hemos hecho ese pacto, nuestro esposo, nuestra esposa, y seguir los consejos de Dios para mantener un buen matrimonio. Aquí tenemos algunos extraídos de las Escrituras. Ahí en Efesios 5:33 dice, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Qué consejo, ¿verdad? Nos tenemos que respetar ambos. Y aquí entra una ventana que dice, bueno, pero ¿qué es respeto? No, es que me faltaste el respeto. No, para mí no fue el respeto, yo estaba jugando. Y cuando a veces te digo gordo, viejo, panzón, no te estoy faltando el respeto. Es que así soy yo, juguetona. Y tú y yo también cuando te digo, vieja floja, ya nadie te aguanta, mujer sucia, cochina, nadie te aguanta. No, yo no te falté al respeto, yo así soy, así juego. Eso no es respeto. Y si no entendemos lo que es respeto, vamos a ponerlo de una manera muy clara. Tratar con respeto a alguien, especialmente a tu cónyuge, esposo o esposa, es hablarle de la manera que tú le hablarías a Jesús si estuviera presente. ¿Cómo le hablarías a Jesús? ¿Le hablarías con bromas? ¿Le dirías a Jesús payasadas? ¿Le dirías jueguitos haciendo burla de su físico o de algún defecto? El respeto es ese. De esa manera tenemos que dirigirnos a nuestro cónyuge. ¿Cómo le hablaríamos a Jesús? Con amor, con mucho amor.
con respeto. Así debemos de hablar a nuestro cónyuge. Con amor sí podemos bromear con nuestro cónyuge, hacer un juego, pero nada que implique hacer burla de una característica o de una conducta de nuestro cónyuge. Eso es falta de respeto. Y obviamente el respeto más importante es la fidelidad, ¿sí? Y esa fidelidad no significa llevarla a romper porque vamos y nos acostamos con otra persona. También es una falta de respeto que pase por ahí un hombre o una mujer muy guapetonas y los volteemos a ver con una mirada de lascivia. No estamos concluyendo un acto sexual, pero estamos siendo lascivos, ¿sí? Esa es una falta de respeto y un tipo de infidelidad también. Tenemos que tener un respeto mutuo. Tenemos que tener ojos para nuestra pareja nada más. Eso nos va a llevar a no tener divorcios y no tener que estar preocupándonos por segundas nupcias. Fíjense, hay que valorar la belleza interior y exterior de nuestro cónyuge. Eso lo leemos en Cantares 1:15. Fíjense qué hermosas palabras las de Cantares. Es un poema Cantares. Todo Cantares son 8 capítulos. Es una poesía desde el principio hasta el final. Qué hermosa eres, amada mía. Qué hermosa eres. Esta es la manera en la que Salomón elogia a la Sulamita, que es la amada, con ternura, y es la manera en que nosotros debemos de comunicarnos entre pareja, con palabras lindas, palabras tiernas. A veces nos cuesta trabajo y decimos, bueno, es que aquí culturalmente eso no se usa. Pues culturalmente hay muchas cosas del cristianismo que no se usan, pero las tenemos que implementar, especialmente si son buenas, si están en las escrituras. Hablemosle con amor, con palabras a nuestras parejas. No importa que ya no seamos los quinceañeros o veinteañeros y que ya estemos llegando a una edad donde nuestra belleza física es diferente. No quiero decir que sea terminado. La belleza permanece, pero es diferente. Cada etapa es diferente y además la belleza surge del interior. Y si no somos capaces de verla, hay que ensayar para ver esa belleza que surge del interior y envuelve al individuo por completo. Hay que expresar amor con palabras dulces. Viene aquí en Cantares 2:3. Como manzanas entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Metáforas, palabras bonitas. Hay que hacer un esfuerzo. Eso ayuda al matrimonio. Hay que respetar los tiempos del amor. Dice, no despierten al amor hasta que quiera. Cantares, eso lo repite 3 veces. Cantares 2:7, 3:5, 8:4. Eso es para los jóvenes que no se casen antes de tiempo, antes de estar listos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pero también es para toda la población, los no tan jóvenes, de no te cases por interés, no despiertes al amor si no está listo, no te cases por una situación que no es el deseo de hacer un pacto y de comprometerte con esa persona para el resto de tu vida. Hay que respetar los tiempos del amor y las realidades del amor. Cantares 5:1 nos habla de la intimidad entre un matrimonio, esa intimidad que con pureza y gozo se debe disfrutar y que está perfectamente bien. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. La intimidad conyugal es bendecida por Dios y esa actividad conyugal puede cambiar a través de los años, porque cambiamos nosotros físicamente también, pero la intimidad debe de existir y el matrimonio debe de tener acuerdos en cómo esa intimidad se transforma, de acuerdo a cómo nuestro cuerpo se transforma. Igual y la intimidad de una pareja de 70, 80 años no es la misma de una pareja de 25, pero la intimidad debe de existir y la pareja debe de encontrar ese momento íntimo que puede ser desde un abrazo y desde un beso tierno. Lo que no debemos permitir es que entre la frialdad, el desinterés, porque eso dirige al divorcio y eso puede pasar en cualquier época del matrimonio, no nada más en la época senil. Hay que celebrar la intimidad con pureza y con gozo y ejercitarla. Hay que buscar al amado en tiempos de ausencia. En Cantares 3:1-2 encontramos este versículo muy hermoso que la amada está desesperada porque su amado se fue y dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma.
Lo busqué y no lo hallé y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Fíjense que Cantares habla mucho del que ama mi alma, unas traducciones el que ama mi corazón. Indica que la persona adecuada con la que nos debemos de unir en matrimonio es la que ama tu alma y tu corazón. El cuerpo, la Mm, belleza es importante y la tenemos que resaltar, pero el amor, debes enamorarte del interior, de lo que hay en el alma de las personas. Particularmente aquí habla de que hay que ir a buscar a tu pareja cuando hay un distanciamiento, cuando hay un problema, un pleito, un enojo. No debe decir, pues que me hable él, que me hable él. Hay que ir a buscar a la pareja y entender cuál es el problema, y no simplemente y toda la vida es por un pleito, un enojo. A veces simplemente uno de los dos está perdido. Quiere decir que está perdido porque está embelesado, sumergido en las responsabilidades de la vida, en el trabajo, en las preocupaciones, está perdido. Hay que ir a buscar a nuestra pareja y traerlo a este mundo de familia. Es importante. A veces nuestra pareja se ha alejado del Señor, se ha perdido. Hay que ir a buscarlo y traerlo de vuelta. Eso es importante, siempre ir a buscar a nuestra pareja y no decir, pues que me busquen a mí. Eso es orgullo, soberbia, y Dios aborrece a los orgullosos y a los soberbios. Tenemos que ser humildes, amorosos e ir a buscar a nuestra pareja y evitaremos divorcios y evitaremos problemas de segundas nupcias y si me caso o no me caso. Hay que permanecer casados y seguir el consejo del Señor. En Cantares 1:5 nos habla de reconocer la dignidad del cónyuge. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Hay que reconocer la dignidad del cónyuge en cada etapa de la vida. Quiero decirles que cuando habla aquí de morena soy, no está hablando de un contexto de que quiéreme aunque sea prietita, no está hablando de un contexto racista de color, más bien está hablando de que es una mujer que trabaja en el campo, en una sociedad agrícola, y por eso es morena, porque su piel se ha tostado, ¿verdad? Y a eso se refiere particularmente. Pero para este concepto del que hablamos, es reconocer la dignidad de nuestro cónyuge en cada momento, en cada etapa de su vida. Siempre saber que es digno, no importa cómo luzca, no importa si cuando empezaba nuestro matrimonio estábamos tan delgados y tan bonitos y ahora ya no lo somos, eso no nos quita la dignidad. No importa si cuando empezamos el matrimonio podíamos caminar y correr y a lo mejor ahora por un accidente tenemos que usar una silla de ruedas o una muleta, eso no nos quita la dignidad. Hay que reconocer siempre la dignidad de nuestro cónyuge y amarlo, amarlo. Y este consejo es muy importante y es con el que voy a cerrar y es acerca de este matrimonio que se rompe por infidelidad y lo vemos en Cantares 6:3. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Si hacemos nuestros este verso, no va a haber infidelidad, no va a haber necesidad de estar buscando un divorcio, quién es la víctima, vamos a hacer una investigación. Hay que amar con entrega y ser siempre fieles porque Dios es fiel, porque el matrimonio es reflejo de nuestra relación con Dios. El amor debe ser mutuo, libre, total y fiel. Acuérdense lo que dice Cantares 6:3. Este verso es hermoso, corto, pero muy poderoso. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Si lo ponemos en palabras de Dios, yo soy de mi Dios y mi Dios es mío, es mi Dios. Recordemos esto, amados hermanos, y espero que esta revisión de estos consejos bíblicos y de esta escritura sea de provecho para todos nosotros. Si tenemos matrimonios sólidos y bien fundamentados, que así sigan, pero es bueno saber esto para si alguna vez nuestro matrimonio se tambalea o por si tenemos hermanos en la congregación o amigos o parientes o familiares a los que tengamos que darles una explicación de lo que quiere el Señor del matrimonio y algunos consejos que da la escritura sobre cómo no llegar a esa parte del divorcio. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que estas palabras sean de edificación y productivas. Muchas gracias.